Jeffrey nunca había sanado realmente de la pérdida de su madre, Stacy. Su muerte había sido repentina, cruel, un accidente inesperado que dejó un hueco permanente en su corazón. Tenía solo 15 años cuando sucedió, y su mundo colapsó en cuestión de semanas. Su madre había sido su ancla, su único apoyo emocional verdadero, la única persona que lo entendía, de una manera que nadie más lo hacía. Después de que ella murió, todo se volvió gris, mecánico. Su padre, Peterson, se sumergió en el trabajo, convirtiéndose en una figura fría y silenciosa que prefería las hojas de cálculo a la conversación. Y entonces llegó Katie. Apenas 6 meses después del funeral de Stacy, Peterson se volvió a casar. La mujer, una viuda joven y llamativamente atractiva, llamada Katie. Solo tenía 12 años más que Jeffrey, una ex asistente dental convertida en instructora de yoga con ojos penetrantes, una lengua aún más afilada y una máscara social impecable. Se mudó a la casa como si fuera su dueña, rediseñando todo, desde los muebles hasta las reglas del hogar. Nunca intentó conectar con Jeffrey, nunca preguntó por su madre, nunca reconoció su dolor. Estaba demasiado ocupada pintando las paredes y organizando eventos comunitarios, demasiado ocupada presumiendo su papel de esposa perfecta. Jeffrey la odiaba instantáneamente. Lo que más la enfurecía era lo fácil que parecía a Peterson seguir adelante. El hombre que antes lloraba en silencio cada noche, ahora sonreía junto a Katie en las barbacoas. Se reía de sus chistes vacíos y le traía flores. Jeffrey se sentía como un fantasma en su propia casa, flotando dentro y fuera de las habitaciones, mientras Katie jugaba a ser la ama de casa con su padre. Cada mirada que Katie le dirigía era condescendiente, frío. Cuando estaban solos, su máscara se deslizaba lo suficiente como para mostrar desdén. Si dejaba un plato en el fregadero, ella chasqueaba. Si ponía música demasiado alta, ella lo llamaba un inútil. No eran una familia. Eran dos extraños forzados a vivir bajo un mismo techo, fingiendo que el otro no existía. Para cuando Jeffrey cumplió 18 años, se había vuelto insensible a todo. Se enfocó en la escuela, trató de escapar jugando, charlando hasta tarde con amigos y pasando el menor tiempo posible en casa. Pero el resentimiento crecía dentro de él, convirtiéndose en una tormenta silenciosa. También había rumores, susurros entre los niños del vecindario. Comentarios maliciosos sobre la naturaleza coqueta de Katie. Cómo se demoraba demasiado al elogiar el físico de alguien. Cómo siempre organizaba fiestas de fitness con solo hombres jóvenes invitados. Jeffrey los ignoró. La odiaba. Pero ni siquiera él pensaba que ella fuera, que estaba tan desequilibrada. Hasta la noche en que todo cambió. Katie había salido con sus amigas a un retiro de fin de semana en las montañas, algo que solía hacer cuando Peterson estaba fuera en viajes de negocios. Jeffrey se quedó solo en casa, aliviado de finalmente tener la casa para él, sin sus ojos críticos, observándolo. Alrededor de las 11 de la noche, estaba jugando en la sala cuando se dio cuenta de que Katie había olvidado su teléfono en la encimera de la cocina, algo que ella nunca hacía. Ese teléfono estaba prácticamente pegado a su cuerpo. No planeaba fisgonear, pero algo sobre la oportunidad se sentía divino, como si el destino finalmente hubiera abierto una puerta. Tocó la pantalla, sin contraseña. Sus manos temblaban, no porque tuviera miedo de ser atrapado, sino porque quería encontrar algo, alguna suciedad, alguna justificación para los años de odio. Lo que encontró no fue solo suciedad, fue un deslizamiento de tierra. Había una carpeta oculta en su aplicación de galería, bloqueada, pero nada que él no pudiera sortear con un poco de habilidad tecnológica. En cuanto se abrió, se congeló. Videos, docenas de ellos. Algunos eran solo selfies, pero la mayoría eran explícitos, muy explícitos. Katie, en varias etapas de desvestirse, en diferentes partes de la casa, siempre con alguien más. Reprodujo uno, luego otro y otro más. Su estómago se hundió. Cada hombre en los videos los conocía. No eran extraños. Eran sus amigos, sus mejores amigos. Cada uno de los chicos de su círculo, algunos del instituto, otros del gimnasio, había estado con ella. Dormitorio, cocina, garaje. Ella grabó todo, a veces incluso sin su conocimiento. Había una sonrisa que llevaba en la mayoría de los videos. Una que le decía a Jeffrey todo lo que necesitaba saber. Ella lo había hecho a propósito. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, atrayendo a sus amigos, corrompiéndolos, filmándose a sí misma como si quisiera ser atrapada. Esto no era un escándalo. Esto era guerra. Jeffrey se sentó en silencio atónito durante casi una hora. La casa se sentía más fría ahora. Las paredes que una vez amortiguaron sus discusiones ahora parecían reírse de él. Reprodujo un clip más, en su habitación, sobre su cama. La voz de Katie
en el fondo, susurrando su nombre con burla. Algo se rompió dentro de él. Humillación, ira, traición y algo más, claridad. Esto no era solo personal. Esto era una declaración de guerra de Katie, y él había terminado de guardar silencio. El plan se formó rápidamente en su mente. Destruiría su mundo, como ella incendiaba el suyo, pero no en silencio, no en privado. Quería que el mundo la viera caer. Cada máscara que llevaba, cada mentira que contaba, cada sonrisa falsa, quería que se las arrancaran bajo un reflector tan brillante que la cegara. Copió los videos a un disco duro, y luego se puso a trabajar. Sabía que Katie tenía un elegante MacBook en su sala de yoga, usado principalmente para programar clientes, editar sus clases en línea y gestionar su presencia en las redes sociales. Lo hackeó con facilidad, configuró una transmisión multiplataforma vinculando sus cuentas y la programó para el sábado por la noche. Horario de máxima audiencia, cuando la mayoría de su comunidad estaría en casa, navegando, mirando, sin saber de la bomba nuclear a punto de estallar en su feed. No solo subió los videos, etiquetó a personas, a muchas personas, sus amigos, sus novias, sus padres, el chat grupal del vecindario, el centro de fitness local, incluso la comunidad de la iglesia que su papá estaba financiando en secreto para mantener su reputación. Puso el temporizador, revisó todo 3 veces y esperó. No durmió esa noche. Se sentó en la oscuridad, observando la aguja de los segundos del reloj moverse, con los ojos abiertos de par en par, con el corazón latiendo fuerte, no por culpa, sino por expectación, porque el sábado por la noche no era solo otro fin de semana, era el ajuste de cuentas. La tarde del sábado llegó como la calma antes de la tormenta. El aire afuera era suave, el viento acariciando los altos setos que bordeaban los céspedes, perfectamente cuidados, de su vecindario suburbano cerrado. Detrás de las rejas de hierro y las luces decorativas del porche, las familias se preparaban para una noche tranquila, sin fin de semana. La mayoría no tenía idea de que en unas pocas horas sus teléfonos, portátiles y televisores inteligentes estallarían en el caos. Katie y Peterson habían salido más temprano por la tarde para una gala benéfica de alto perfil organizada en el centro. El evento era glamuroso, del tipo en que Katie prosperaba. Alfombra roja, fotógrafos, comidas con catering. Susurraban cumplidos sobre su vestido. Peterson, siempre rígido en situaciones sociales, fue solo porque era bueno para el negocio. Su brazo alrededor de Katie se sentía robótico, pero desde fuera parecían la pareja perfecta, el rey suburbano y su reina impecable. Nadie veía las grietas debajo. De vuelta en casa, Jeffrey se sentó en silencio en su habitación. Luces apagadas, auriculares puestos, corazón una bomba de relojería. Había pasado las últimas 24 horas ajustando cada detalle técnico. No quería un fallo, ni un solo segundo de carga. Lo había hecho a través de las cuentas de la propia Katie, Facebook, Instagram, Twitter, incluso su canal profesional de YouTube para tutoriales de yoga. Cada plataforma estaba sincronizada con el mismo temporizador de cuenta regresiva, las 8 de la noche. Vio los segundos desaparecer de su pantalla como si estuviera viendo la cuenta regresiva de un misil. En sus manos estaba su teléfono. Pantalla abierta a un chat de grupo que incluía a todos los chicos con los que Katie se había acostado. Cada amigo que lo había traicionado. No les advirtió. No le importaba lo que dijeran. Algunos tenían novias. Algunos habían estado fingiendo ser sus mejores amigos solo días antes. Todos caerían con ella. Cuando el reloj marcó las 8 en punto, todo estalló. La transmisión en vivo comenzó con el primer video. Katie en su característica bata de satén, provocando a la cámara en el dormitorio principal. Sin contexto, sin aviso, solo exposición cruda y sin cortes. Los teléfonos en toda la ciudad vibraron violentamente. En el Black Ridge Country Club, donde la gala estaba en pleno apogeo, los teléfonos de varios invitados sonaron al mismo tiempo. Susurros confundidos llenaron la sala. La esposa de un pastor jadeó audiblemente. Una adolescente dejó caer su bebida. Uno de los antiguos compañeros de equipo de Jeffrey, que asistía a la gala con su familia, se puso pálido, metió su teléfono en el bolsillo y salió corriendo hacia la salida. Peterson y Katie aún estaban en medio de saludar a un concejal de la ciudad cuando el reloj inteligente de Peterson vibró. Apareció una notificación. Katie Anderson transmitió un video en vivo. Haz clic para ver. Curioso, tocó la pantalla. Lo que vio hizo que su rostro se desplomara al instante. Se quedó congelado, con los ojos fijos en la pantalla, la boca ligeramente abierta mientras el sonido de gemidos se filtraba débilmente desde el altavoz de su reloj. Katie miró por encima de su hombro. Su rostro se retorció de horror al ver la pantalla. Ella misma, sin lugar a dudas. Su cuerpo, su voz, su habitación. Pero no con Peterson. Dios mío, susurró, retrocediendo tambaleándose. Buscó su teléfono en su bolso, pero ya era demasiado tarde. Sus redes sociales ya estaban en caos.
Los mensajes inundaban. Estás siendo tendencia. Estás enfermo. ¿Qué demonios hiciste? Peterson apretó la mandíbula. Dime que esto no es real. Yo... no sé. Yo no... tartamudeó Katie, con la voz temblorosa, pero ella sí lo sabía. Nunca pensó que volvería para destruirla de esta manera. De regreso a casa, Jeffrey observó el caos desarrollarse en tiempo real. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Abrió Twitter y vio los hashtags comenzando a hacer tendencia. Escándalo suburbano. Madrastra expuesta. Cinta de Katie Anderson. Massacre de Black Ridge. En cuestión de minutos, fragmentos de los videos fueron extraídos, recortados, vueltos a subir y enviados a chats de grupos privados. El director de la escuela envió un correo electrónico de emergencia. Influencers locales publicaron reacciones crípticas. Esto es una locura. No puedo creer lo que acabo de ver. Los padres se llamaban entre ellos, gritando por las líneas telefónicas. Una chica se desmayó al reconocer a su novio en uno de los clips. La transmisión en vivo continuaba sin pausa. Cada video más incriminatorio que el anterior. Uno en el garaje, uno en el patio trasero cerca de la piscina, uno en la cocina. Katie no llevaba nada más que una sonrisa, riéndose como si fuera una broma. Cada hombre era claramente visible. Algunos miraban a la cámara. Algunos incluso parecían saber que estaban siendo grabados. Otros parecían borrachos, perdidos, atrapados en el momento. La traición no era solo de Katie, era colectiva. La comunidad implosionó. Un grupo de padres enfurecidos corrió a la casa de los Anderson y comenzó a golpear la puerta, solo para descubrir que no había nadie en casa. Comenzaron a discutir en la entrada, algunos gritando, otros llorando. Una chica se presentó para confrontar al amigo de Jeffrey, Brandon, solo para derrumbarse en lágrimas en el césped delantero, gritando que su relación estaba arruinada. Peterson aceleró de regreso a casa desde la gala como un hombre poseído. Katie se sentó en el asiento del pasajero, con el rímel corriendo por su cara, llamando frenéticamente a su hermana, a su madre. Nadie respondió. Todos habían visto el metraje. Todos habían tomado una decisión. ¿Quién eres?, gruñó Peterson a través de los dientes apretados, ojos fijos en la carretera. ¿Qué nos has hecho? Fue un error. No fue así, gimió ella. Pero sí fue así. Y Peterson lo sabía. Jeffrey escuchó el motor acercarse. Estaba de pie en la parte superior de las escaleras, brazos cruzados, ojos vacíos. La puerta principal se abrió de golpe. Peterson entró furioso, con los ojos rojos de ira. Katie tropezó detrás de él, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. ¿Te parece gracioso?, rugió Peterson. ¿Crees que esto es algún tipo de juego? Jeffrey no habló. No lo necesitaba. La transmisión en vivo seguía activa, ahora en la cinta final. Katie y Tyler, los amigos más cercanos de Jeffrey desde la secundaria, en la misma habitación en la que todos estaban. Katie miró hacia arriba y se vio a sí misma en la televisión de la sala de estar. Se desplomó de rodillas. ¡No! ¡No! Por favor, apágalo. Por favor, solo deténlo. Pero ya era demasiado tarde. La perfecta fachada suburbana de Katie no solo se había agrietado, se había hecho pedazos. Su imagen estaba arruinada, su reputación envenenada irremediablemente. La comunidad nunca lo olvidaría. Su matrimonio estaba en ruinas. Su hijastro la había humillado públicamente y todo el pueblo había visto sus pecados en 1080 píxeles. Jeffrey había quemado su mundo tal como lo había planeado. Pero lo que no se dio cuenta fue que no solo la había destruido a ella, había despertado algo dentro de ella. Y en solo unas pocas horas, los consumiría a todos. El silencio en la casa era brutal, frío, sofocante y explosivo en su quietud. El tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier grito. El tipo que viene justo antes de que una tormenta desgarre todo en pedazos. La cinta final acababa de terminar. En la pantalla, la voz de Katie, coqueta, seductora, permanecía en el fondo como un eco inquietante. Pero ahora se había ido. Todo lo que quedaba era la pantalla negra muerta del televisor, parpadeando con reflejos de 3 personas rotas de pie en la habitación, sus vidas saliéndose de órbita. Peterson estaba parado en el centro de la sala, con el pecho jadeante, sus manos apretadas en puños cerrados a los lados. Su costoso saco colgaba suelto de sus hombros como un disfraz que ya no le pertenecía. Sus ojos, antes fríos y calculadores por años en los negocios, ahora ardían con algo crudo. Furia, incredulidad, traición y humillación, todo mezclándose en un cóctel de violencia justo bajo su piel. Katie estaba de rodillas cerca del sofá, temblando. Su maquillaje estaba corrido, su cabello encrespado por el sudor y el pánico. Miró a Jeffrey, ya no con odio, sino con algo más, algo animal,
la mirada de alguien completamente desquiciado, colgando al borde de la cordura, tratando desesperadamente de mantener su agarre mientras su mundo entero se hacía polvo. Jeffrey no se movió. Estaba congelado en la parte superior de la escalera, apoyado en la barandilla. Sin sonrisa, sin satisfacción, solo agotamiento. Su venganza se había consumado. La transmisión en vivo fue una obra maestra de venganza. Pero ahora que había terminado, solo se sentía vacío. Pensó que sentiría poder, liberación, libertad, pero en cambio, el silencio hacía que todo se sintiera peor. Tú, Peterson finalmente gruñó entre dientes apretados. Tú me has arruinado. Ya no estaba mirando a Katie. Sus ojos se habían fijado en Jeffrey. Jeffrey parpadeó. ¿Yo? Humillaste a esta familia. Destruiste todo lo que construí. Jeffrey bajó un escalón lentamente, su voz calmada, pero con un filo helado. No, ella lo hizo. Yo solo te mostré lo que ella es. ¿Es tu madre? No es mi madre, explotó Jeffrey, su voz haciendo retumbar las paredes. Mi madre murió en el momento en que la trajiste aquí para jugar a la casita, y dejaste que ella reemplazara todo, papá. Dejaste que borrara a mamá como si fuera basura. El pecho de Peterson se infló mientras daba un paso adelante. ¿Y qué demonios crees que eres? ¿Algún noble guerrero? ¿Crees que sacar nuestros trapos sucios así te da la razón? ¿Te hace un hombre? Eres un cobarde, Jeffrey. Publicaste videos sexuales como un niño pequeño haciendo una rabieta. Katie observó cómo la discusión se desarrollaba desde el suelo, con los labios temblorosos. Su cabeza cayó entre sus rodillas. Su respiración era rápida y aguda. Comenzó a escaparle un ruido, un gemido bajo, como un perro intentando morder su propia correa. Sus manos empezaron a temblar violentamente. ¿La estás defendiendo?, preguntó Jeffrey, con la voz quebrándose. Después de todo, Peterson miró de nuevo a Katie. No la estoy defendiendo. Te digo, esto no es como los hombres manejan las cosas. No destruyes una vida por venganza. Hablas, confrontas. Tú, no. No arrastras a toda una comunidad con esto. Ella se arrastró sola, susurró Jeffrey. Yo solo le di el protagonismo. Katie de repente gritó. No fue un grito de miedo ni de dolor. Fue un llanto agudo, ensordecedor y agonizante, que partió el aire como una cuchilla. Peterson y Jeffrey se sobresaltaron. Las manos de Katie se aferraron a su propio cabello, mientras se ponía de pie tambaleándose. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con su rímel corrido, convirtiendo su rostro en una máscara de negro y rojo manchado. ¿Crees que tú eres la víctima aquí?, chilló a Jeffrey. ¿Crees que esto te hace un héroe? Me arruinaste. Mis amigos no me hablan. Mi negocio se ha ido. Extraños me están enviando amenazas de muerte. Mi propia hermana bloqueó mi número. Destruiste mi vida. Tú destruiste la mía primero, dijo Jeffrey, con voz plana. Katie se lanzó. Sucedió en un parpadeo. Agarró una lámpara de cerámica de la mesa lateral y la lanzó. Jeffrey se agachó. La lámpara se rompió contra la pared, esparciendo fragmentos de porcelana por el suelo. ¡Detente!, gritó Peterson, pero ella no se detenía. Los pies descalzos de Katie crujieron sobre los pedazos rotos mientras corría hacia la cocina. Jeffrey y Peterson se movieron instintivamente, pero Katie fue más rápida, desesperada, con los ojos desorbitados. Abrió el cajón de un tirón. Cubiertos. Agarró el cuchillo más grande que pudo encontrar. Una hoja de chef, gruesa, pesada, acero frío que reflejaba la luz de la cocina como un colmillo brillante. «Deja eso», dijo Peterson firmemente, avanzando. Katie se giró hacia él, jadeando como un animal acorralado. «Nunca ibas a protegerme. Te quedaste callado mientras él me humillaba». «Déjalo», dijo él de nuevo, ahora caminando hacia ella. «No seas tonta». Pero Katie ya no estaba escuchando. Sus pupilas se habían dilatado. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del mango del cuchillo. Su mente se había fracturado. Y en su mente, todos en esa habitación eran traidores. Arremetió. La hoja fue directamente al estómago de Peterson. El sonido fue horripilante. Un golpe húmedo y apagado cuando el acero encontró la carne. Peterson tambaleó, boca abierta en shock, manos intentando agarrar los brazos de Katie. Ella retiró el cuchillo y sangre brotó en gruesos regueros por su camisa blanca. Miró su herida. «¡Katie!», pero Katie lo apuñaló de nuevo, esta vez en el pecho. Luego, otra vez y otra vez. Jeffrey gritó, «¡Detente! ¡Detente!». Corrió hacia adelante, la derribó al suelo y el cuchillo se deslizó por los azulejos. Peterson se desplomó detrás de ellos. La sangre se acumulaba alrededor de su cuerpo, convulsionando, jadeando, muriendo. Jeffrey mantenía a Katie abajo. Su cuerpo se retorcía debajo de él, mostrando los dientes como un animal rabioso. «¡Lo mataste!», gritó. «¡Lo mataste!».
Ella se debatía salvajemente, escupiendo, arañándole la cara. Él iba a dejarme, aulló. Tú tratabas de borrarme. Lo di todo. Hice esta casa. Mantengo a esta familia unida. Tú destruiste esta familia. Jeffrey golpeó el suelo junto a su cabeza. La madera se agrietó. Las manos de Katie se deslizaron detrás de ella, tanteando, buscando. Sus dedos se cerraron alrededor de algo frío. El cuchillo. Con un movimiento fluido, se giró de lado y antes de que Jeffrey pudiera reaccionar, hundió la hoja en su costado. Se le cortó la respiración. Un dolor le atravesó como fuego. Su cuerpo se debilitó. Jadeó, tambaleándose hacia atrás, la sangre empapando su camisa al instante. Katie se quedó de pie sobre él, con el rostro tembloroso, el pecho agitado, el cuchillo ensangrentado aún sujetado en su mano temblorosa. Por un momento, simplemente miró. Sus ojos fijos en el rostro de Jeffrey, su expresión congelada en incredulidad, el dolor brotando por su cuerpo como un fuego lento. Su mano se aferró a su costado, los dedos presionando la herida abierta, como si de alguna manera pudiera detener la hemorragia. «Tú», jadeó, entrecerrando los ojos. «Eres un monstruo». Su voz era débil, temblorosa, pero le golpeó como una bofetada. Katie contuvo el aliento. La habitación giró. Dio medio paso atrás, el peso del cuchillo de repente insoportable en su mano. Su mirada oscilaba entre Jeffrey, desangrándose en el suelo, y el cadáver de Peterson yaciendo en un lago carmesí detrás de ella, sus ojos vidriosos mirando al techo. Todo se sentía quieto. Él, el aire, el silencio, el tiempo mismo. Luego, la realidad la golpeó. Había matado a su esposo. Había apuñalado a su hijastro con sus propias manos, con intención. Había cruzado una línea de la que ninguna disculpa, ninguna justificación, ninguna mentira podría regresarla. El cuchillo cayó al suelo. Sus manos volaron a su cabeza. Sus dedos se enredaron en su cabello enmarañado mientras retrocedía tambaleándose, con la boca abierta en un grito silencioso. «¿Qué he hecho?», susurró. El olor a sangre era espeso en el aire, metálico, sofocante. La habitación a su alrededor ya no parecía un hogar. Parecía una zona de guerra, un campo de batalla de vidrios rotos, muebles volcados y muerte. Esta no era la sala de estar en la que solía posar para fotos de Instagram. Esto era una carnicería. Geoffrey aún respiraba, pero apenas. Intentó levantar la cabeza, con sangre brotando ahora de su boca. La miró una última vez, no con ira, sino con algo peor. Lástima. Eso la rompió. Un sonido escapó de su garganta, mitad sollozo, mitad grito, mientras se giraba y salía corriendo. Tropezó con una silla caída, resbaló en la sangre de Peterson y chocó contra la pared. No se detuvo. No podía. Se levantó apresuradamente y corrió por el pasillo trasero, pasando por el estudio de yoga donde solía grabar sus videos, pasando la foto de boda enmarcada que una vez colgó orgullosamente en el pasillo, saliendo por la puerta trasera. El aire nocturno la golpeó como hielo. Estaba más frío de lo que esperaba. Sus pies estaban descalzos, cortándose en los bordes afilados del camino de piedra, mientras corría hacia él. Oscuridad. No tenía un plan. Ni siquiera sabía a dónde iba. Su cuerpo simplemente se movía. Pura adrenalina. Su camisón se aferraba a su piel manchada de sangre, pegándose a ella como la culpa. Su cabello volaba salvajemente detrás de ella como un espíritu. Las sirenas estaban más cerca ahora. Luces brillantes y parpadeantes comenzaron a colorear las copas de los árboles. La policía había llegado. Alguien, tal vez un vecino, que había escuchado los gritos, o una de las personas reunidas afuera, viendo la transmisión en vivo, había llamado al 911. Quizás, incluso, había sido uno de los espectadores quien vio la cámara apagarse y adivinó que algo horrible había sucedido. Katie giró por una calle lateral, con los pulmones ardiendo. Su rímel corría en ríos por sus mejillas, sus pensamientos fracturados. Estaba a 5 cuadras de casa cuando los faros la iluminaron. «¡Detente! ¡Al suelo! ¡Ahora!». Se congeló. Luces cegadoras, voces, armas desenfundadas. No corrió. Se dejó caer de rodillas en medio de la carretera, manos levantadas débilmente en rendición. La sangre goteaba de sus palmas, se acumulaba bajo sus muslos, manchando el pavimento. Sus labios se movían en silencio, repitiendo las mismas 3 palabras una y otra vez. «Lo siento. Lo siento. Lo siento». 2 oficiales la derribaron al suelo, le esposaron las muñecas y le leyeron sus derechos. Ella no luchó, no gritó, solo sollozaba. De regreso en la casa, los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizar a Jeffrey. Estaba inconsciente pero vivo, colgando de un hilo. Un médico presionó gasas en su costado, gritando signos vitales. Otro revisó a Peterson, pero fue en vano. Ya se había ido. Los detectives caminaron con cuidado por la sala de estar, con expresiones sombrías, ojos escudriñando el piso empapado de sangre,
y los restos destrozados de lo que una vez fue un hogar familiar perfecto. Uno de ellos encontró la laptop todavía abierta, pausada en el último fotograma de la transmisión en vivo. Katie, sonriendo a la cámara, como si se burlara de la misma idea de normalidad, como si siempre hubiera sabido que esto terminaría en llamas. La tormenta mediática golpeó como una bomba nuclear. Al amanecer, el nombre de Katie Anderson estaba pegado en cada pantalla, cada periódico, cada tema de tendencia. Madrastra asesina. La masacre del video sexual. Masacre suburbana. Se revela la doble vida de la instructora de yoga. Las camionetas de noticias invadieron el vecindario como buitres rondando carne fresca. Los reporteros acamparon fuera de la residencia empapada de sangre de los Anderson, donde el césped aún mostraba las huellas manchadas de rojo de la huida descalza de Katie. Helicópteros circulaban por encima, capturando vistas aéreas de lo que una vez fue un hogar idílico, que ahora estaba marcado como una escena del crimen. Las imágenes del livestream, aunque eliminadas de las fuentes originales, ya habían sido copiadas, guardadas y subidas a oscuros rincones de Internet. Hilos de Reddit, grupos de Telegram, incluso sitios cifrados, albergaban desgloses anónimos de cada hombre en las grabaciones, especulando, teorizando, destrozando reputaciones. El pueblo fue devorado por chismes, escándalo e indignación. Y a pesar de todo, Katie estaba sentada sola en una celda de cemento gris, vestida con un mono naranja con costras de sangre, sus ojos huecos y desenfocados, sus labios agrietados por la deshidratación. No había dicho una palabra desde su arresto, excepto para susurrar, «Lo siento», repetidamente hasta que la enfermera del pabellón psiquiátrico la sedó. Jeffrey había sobrevivido, apenas. El cuchillo había perforado un pulmón y cortado una arteria, pero los paramédicos fueron rápidos y el equipo de urgencias hizo un milagro. Pasó 10 días en cuidados intensivos, oscilando entre la vida y la muerte, y cuando finalmente abrió los ojos, no lloró, no habló, solo miró al techo como si hubiera visto el rostro del infierno. Peterson fue enterrado en un funeral tranquilo, con el ataúd cerrado. No se permitió prensa. No se leyeron elogios. Su reputación, que alguna vez fue el pináculo del respeto local, había sido destrozada por la escándalo. Su negocio cerró en pocas semanas. Los clientes se retiraron. Los inversores huyeron. Murió no solo físicamente, sino socialmente, despojado de legado y dignidad. Incluso en la muerte, era un fantasma acosado por las decisiones que tomó. Pero la verdadera tormenta fue el juicio. El equipo legal de Katie intentó argumentar locura. La describieron como una mujer llevada más allá de sus límites mentales, abusada emocionalmente por su esposo, manipulada por un hijastro que la destruyó públicamente. Dijeron que la transmisión en vivo de Jeffrey era una guerra psicológica, que Peterson era un esposo controlador y ausente que ignoraba sus gritos de ayuda. Mostraron las imágenes de la confrontación, las fotos de la escena del crimen, e incluso presentaron informes médicos que mostraban que Katie tenía moretones de su lucha con Jeffrey. Pero la fiscalía destrozó su defensa con fría precisión. No necesitaban dramatizar nada. La evidencia hablaba por sí sola. Cintas, el arma homicida, los mensajes de texto que Katie había enviado a sus amigos, presumiendo de su diversión secreta. La transmisión en vivo se reprodujo cuadro a cuadro en la corte, mostrando a Katie riendo, sonriendo con burla, tocando a hombres de la mitad de su edad en habitaciones llenas de fotos familiares. Los jurados estaban nauseados. Una mujer tuvo que excusarse durante un receso, vomitando en un bote de basura. Y luego llegó Jeffrey, pálido, más delgado que antes, su cuerpo todavía frágil, vendajes asomándose debajo de su traje. Se acercó al estrado lentamente, temblando con cada paso. Pero cuando habló, su voz fue firme. Relató todo. Cómo encontró los vídeos, cómo cada rostro era alguien en quien confiaba, cómo sintió que su alma fue despojada y exhibida por las calles. Su voz se quebró solo una vez, cuando describió escuchar a Katie decir su nombre durante una de las cintas. No fue solo traición, dijo en voz baja. Fue maldad. La sala quedó en silencio. Katie miró fijamente sus manos todo el tiempo. Nunca levantó la vista, ni una sola vez. La fiscalía terminó después de 6 días. La defensa hizo lo posible para cambiar de rumbo, pero el daño era irreversible. La opinión pública había cambiado desde hace tiempo. Manifestantes se reunieron afuera del juzgado, sosteniendo carteles como «Justicia para Jeffrey» y «Púdrete en el infierno, Katie». Y cuando finalmente llegó el veredicto, no hubo sorpresa, ni un suspiro, solo una tranquila y satisfactoria finalización. Culpable de todos los cargos. 2 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Katie fue sacada con cadenas, su expresión vacía, sus labios susurrando lo mismo que siempre desde su arresto. Lo siento, pero nadie escuchaba más.
La prisión a la que fue trasladada era una instalación de máxima seguridad para mujeres, fría y estéril, rodeada de alambre de púas y silencio. Sus días estaban llenos de rutinas vacías. Despertar, comer, limpiar, dormir. Nunca se unía a las otras en el patio. Rara vez hablaba. Las demás reclusas la dejaban en paz. Algunas la llamaban loca. Otras solo susurraban sobre la dama del livestream. Su infamia la hacía intocable, pero no respetada. Cada noche se sentaba en el rincón más alejado de su celda, meciéndose suavemente, susurrando nombres: Peterson, Jeffrey, Stacy, una y otra vez, como un mantra maldito. En sus sueños veía sangre cada vez, pero el mundo seguía adelante. La casa de los Anderson finalmente se vendió con un gran descuento. Nadie quería vivir allí. Los agentes inmobiliarios intentaron repintar las paredes, remodelar la cocina, reemplazar el suelo empapado de sangre, pero no importó. La gente lo sabía. Los lugareños lo llamaban la Casa Mauer del Livestream. Los adolescentes se desafiaban entre ellos a colarse dentro. Algunos decían que escuchaban gritos por la noche. Los nuevos propietarios lo abandonaron en pocos meses. Jeffrey dejó el pueblo para siempre. Se mudó a otro estado. Cambió su apellido. Se inscribió en una universidad diferente bajo una nueva identidad. No hablaba de su pasado. Rechazaba entrevistas. Rechazó ofertas de libros. Rechazó cada oferta de documentales y productores. No quería fama, ni gira de justicia, solo paz. Pero incluso en silencio, el mundo no olvidó. Las imágenes del livestream continuaron apareciendo en foros y en la Deep Web, archivos. Se convirtió en una nota cultural macabra, un estudio de casos sobre la justicia en Internet, una cicatriz digital que nunca podría desaparecer por completo. Los profesores de psicología daban conferencias sobre ello. Los estudiantes de derecho debatían sus aspectos éticos legales. Y en algún lugar de los oscuros recovecos de Internet, un subreddit de evolución lenta dedicado al caso todavía respira, actualizado por desconocidos obsesionados que diseccionan cada segundo de lo ocurrido aquella noche. ¿Y Katie? Envejeció rápidamente tras las rejas. Para su 5º año, parecía 20 años mayor. Las vetas grises tomaron su antes lustroso cabello. Su rostro se hundió. Sus ojos se hundieron más en sus cuencas. Ella nunca habló en las audiencias de libertad condicional. Nunca tenía visitas, pero de vez en cuando se sentaba en medio de la noche y gritaba el nombre de Jeffrey, como si estuviera de nuevo en esa casa, de vuelta en ese momento final donde la ira se encontraba con el ajuste de cuentas. Y los guardias solo sacudían la cabeza, murmurando: otra noche en la celda del asesino de la casa de las cintas. Porque eso es todo lo que era ahora. Un cuento de advertencia. Una mujer que usaba la perfección como una máscara hasta que la vergüenza la despojó de ella con sangre. Una madrastra que destruyó todo solo para mantener sus secretos enterrados, solo para que fueran transmitidos en vivo a la mundo. Y no importaba cuántos años pasaran, y cuántos nuevos escándalos o tragedias vinieran después. Una cosa seguía siendo cierta. El eco de esa transmisión en vivo todavía perseguía al pueblo, al Internet y a las vidas arruinadas que dejó atrás.